Arana, muy buenas tardes, bienvenido. Hace instantes mencionábamos justamente con el ingeniero Yamasaki las consecuencias, y esto lo ha informado Cenepred, que se podrían tener en Cajamarca, Piura, La Libertad, Lambayeque y Tumbes. Ya que la mirada está centrada en estas ciudades, en estas regiones, ¿cuáles son los trabajos que se vienen avanzando? Buenas tardes. Antes que nada, buenas tardes, feliz año. Y un feliz año también a todos los oyentes y televidentes de RPP. Un mensaje de esperanza también desde el gobierno hacia todos quienes nos escuchan. Estamos el día de hoy justamente haciendo un trabajo de coordinación con la gobernadora regional de Lima Provincia, en cumplimiento del mandato de los lineamientos de la señora presidenta Dina Boluarte, y hemos hecho el día de hoy dos comisiones. Una comisión que yo dirijo en estos momentos, que se encuentra aquí en estos momentos en Cañete, y la otra comisión que se encuentra en Santa Rosa de Quibes, en Canta, efectuando acciones de reconocimiento, de verificación y sobre todo de identificación de los puntos críticos relacionados con el fenómeno del niño. Es importante señalar que el planteamiento desde el gobierno es la prevención, salvar vidas, no esperar a que tengamos que el evento nos llegue encima. La idea es ir viendo los lugares, ir viendo las prevenciones. Por ejemplo, el día de hoy hemos iniciado el trabajo en Pacarán y hemos encontrado, por ejemplo, en uno de los puentes que se han verificado los enrocados que están muy bien hechos. Sin embargo, más arriba hemos también verificado algunos puntos en los cuales también se tienen que hacer actividades y otras acciones que las vamos a coordinar con la Autoridad Nacional del Agua. Por ejemplo, también en la quebrada de San Jerónimo, aquí también en Lunagoná hemos encontrado un corredor en el que hay una quebrada, la quebrada de San Jerónimo todavía no había tenido atención por parte de las autoridades propias municipales. Y desde luego aquí en el gobierno regional y el gobierno central hemos comprometido nuestra participación para que dicha atención se efectúe de inmediato. Falta un puente, falta también un espacio para que puedan cruzar las personas. En realidad hay mucho trabajo por hacer en todo el país, y aquí en el gobierno regional de Lima, del que soy responsable en el gobierno, estamos haciendo un gran trabajo. Le cuento, por ejemplo, que dentro de lo que se le dio al gobierno regional a mediados de año, el gobierno regional ha efectuado un gran trabajo de encargar y hacer todas las tareas. Ya casi en su totalidad se ha hecho un 100% de los trabajos de desconmatación, de prevención, de enroscado, e incluso se ha llegado a la capacitación. Uno de los temas que también impulsé en mi gestión es que la población también esté preparada. La idea es que no nos agarre el fenómeno como la vez pasada, sin tener ni siquiera algún tipo de coordinación. Ahora incluso hasta hemos inaugurado hace poco un almacén propio, independientemente del que el gobierno tiene, un almacén conjunto con el gobierno regional. O sea, hay tareas que son muy importantes y hemos logrado que la población también participe. Sí. Ministro, le quiero pedir un favor. Usted nos podría esperar un minuto porque tenemos que cumplir con los anunciantes, ¿no? Con la publicidad, para continuar conversando con usted, porque también quería consultarle ya en otros temas sobre esta solicitud que ha hecho su despacho al Tribunal Constitucional con respecto al expediente del caso Alberto Fujimori. Pero regresamos en un minuto nada más con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien ha estado verificando políticas de prevención que realiza el Ejecutivo para contrarrestar el fenómeno El Niño. Yo le había dejado planteada la interrogante, ministro, sobre la solicitud que ha hecho su despacho al Tribunal Constitucional para que le remita el expediente relacionado con el caso Alberto Fujimori, ¿no? El expediente del expresidente. ¿Cuál es el motivo de esta petición? ¿Cómo se va a canalizar? Por supuesto que sí. Señor Villarreal, primeramente mi saludo también para usted y hacerle un exitoso año 2024. Igualmente. Con relación a su pregunta, es un trámite muy sencillo. Como usted sabe, la Corte Interamericana ha solicitado la información al Estado peruano para que se le explique las razones por las que el Estado peruano ha actuado con relación, ¿no?, al indulto. Entonces, dentro del marco de mis competencias, lo que se ha hecho es pedirle al Tribunal Constitucional que nos envíe el expediente. Solo tenemos nosotros la notificación. Entonces, para verificar el contenido del mismo, para analizar cómo ha sido el proceso, lo que hemos pedido es tener copia del expediente. Y así vamos a solicitar a todas las entidades con las cuales tengamos que requerir información para darle la contestación a la Corte Interamericana. Pero el objetivo sería ¿cuál, ministro? Como le acabo de decir, saber el contenido del proceso. Nosotros solamente hemos sido notificados de la resolución
de que da término a un proceso, pero no tenemos el contenido del proceso. Y como quiera que la Corte nos pide una información, yo no le puedo decir a la Corte, solamente tengo la notificación, entonces tengo que conocer todo el proceso y en virtud de eso emitiremos una opinión de acuerdo Ministro, con lo que veamos dentro del expediente. Es algo muy sencillo en realidad, ¿no? No compromete a nada. No, para el Ejecutivo, ministro, ¿el caso Fujimori es un caso cerrado? ¿A qué se refiere como en el caso? Que no puede haber posibilidad de que se revierta la situación y que vuelva a prisión como ocurrió en el año 2018, si no me equivoco. Vea, le respondo de esta manera. El indulto es un proceso administrativo, es un proceso de gracia que el presidente de la República tiene. En su momento el presidente Kuczynski dictó dicha resolución. Como consecuencia de eso, ha habido toda una suerte de vaivenes políticos, jurídicos, y lo cierto es que el tribunal ha dictaminado, en una reciente resolución, que el indulto se debe ejecutar y ordena directamente al Instituto Por eso le pregunto, ¿es un caso ya definido, cerrado? Lo que les explico, lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy es que se ha dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, se ha dado cumplimiento a esta gracia presidencial, y eso que nosotros como Estado peruano hemos dado cumplimiento a un mandato que la Constitución nos obliga a nosotros a cumplir. Por ejemplo, no se volvió a tocar en un Consejo de Ministros. Es decir, el tema para el Ejecutivo, como le dice Carlos, ¿concluyó en lo que sucedió hace algunas semanas? Así es, no se ha vuelto a tocar este asunto en Consejo de Ministros. Claro. Lo que pasa es que la Corte ha declarado en desacato al Estado peruano, ¿cierto? El 21 de diciembre por liberar a Alberto Fujimori. Por eso le preguntaba si es que era un caso cerrado bajo el punto de vista de que podría ocurrir o repetirse el escenario del año 2018, si no me equivoco, cuando fue indultado Alberto Fujimori, pero después volvió a la reclusión. Sí, lo que yo les puedo decir es que desde luego vamos a responder con las armas del derecho nacional y del derecho internacional, y vamos a explicar las razones del Estado peruano por las cuales hemos tomado la decisión que se ha adoptado. Y creemos que nuestra decisión, la decisión del Estado y del gobierno, se están ajustadas a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales. Desde luego no es el momento para poder explicarlo, tenemos la oportunidad para hacerlo, pero justamente tenemos plazos hasta los primeros días de marzo hasta el 4 de este año para hacerla, sí, efectivamente hasta el 4, para poder efectuar la respuesta. Todo este mecanismo que estamos pidiendo información, que estamos recabando información, es solo con el propósito de tener los elementos de juicio para, como usted mismo pregunta, para responder adecuadamente a la Corte Interamericana. ¿Y recabar desde qué otras instituciones es lo que queda pendiente? Seguramente vamos a recabar también del INPE, vamos a ver del Poder Judicial, las actuaciones que sobre este caso en particular se hayan generado. Señor ministro, otro tema, permítame. ¿Está usted de acuerdo con este proyecto de ley presentado por Roberto Quiabra para que el Congreso pueda tener la facultad de destituir a jueces y fiscales, potestad que le corresponde a la Junta Nacional de Justicia? La verdad no he tenido la oportunidad de examinar el proyecto de ley del congresista Quiabra. No he visto, como usted bien señala, los avisos que señalan una especie de titulares, que hay una propuesta. Creo que el Congreso puede recibir varias propuestas, tiene la oportunidad de hacerlo, esto va a tener que pasar seguramente por la Comisión de Constitución y en su momento se nos va a pedir la opinión. Pero ¿usted qué opina respecto a la posibilidad de que el Congreso asuma esa potestad? ¿Es conveniente que el Congreso tenga la potestad de destituir a jueces y fiscales? Le explico nuevamente, yo no puedo opinar todavía sobre algo que no conozco. En consecuencia, si no conozco el texto del proyecto de ley, mal haría yo en pronunciarme. Y más aún, que mi calidad de ministro podría incluso comprometer la situación del gobierno en un hecho que merece una atención y una particular análisis, ¿no? Que por el momento, como le acabo de mencionar, no lo he hecho. ¿Le preocupa? Conociendo tan solo el titular, es decir, la propuesta de este proyecto, el 6738, que además no es muy amplio, tiene 19 páginas, ¿le genera algún tipo de preocupación? Vea usted, felizmente yo ya he trabajado en el Congreso varios años y he visto que tal vez, no sé, más de 40 o 50 proyectos de ley en materia constitucional, de reforma de justicia. Yo mismo he participado en varios de estos temas. El próximo, y adelanto por ejemplo, el próximo 9 de enero se va a llevar a cabo una de las reuniones más importantes para el sistema de justicia, que es nuevamente se va a activar el Consejo de Reforma de Justicia, en la que vamos justamente a examinar
las políticas públicas y los proyectos que en materia de justicia se deben hacer. Yo creo que este es el cónclave más importante que en materia de justicia el gobierno está liderando y se están convocando a todos los titulares del sector de justicia. Y este es un aspecto que debería ser más relevante para todos. Los proyectos que en buena hora presenta el congresista que acaba de mencionar, como todos, deberían ser vistos alrededor de justamente de este cónclave que vamos a hacer. Y creo que todos los sectores de justicia vamos a opinar en su momento cuando tengamos a la vista el texto mismo, ¿eh? ¿Le preocupa, ministro, ya para terminar por mi parte, que haya, por ejemplo, algunas propuestas de ley que intentan callar a la prensa? Son 8 en total, 8 intentos de callar a la prensa, y 2 de estas propuestas han venido al Ejecutivo. Iniciativas de la gestión de Pedro Castillo y Dina Boluarte. En el caso de la presidenta Boluarte, se trata de un proyecto del Ejecutivo que busca modificar el Código Penal para sancionar a instigadores del delito de disturbio y comunicadores, que convoquen a marchas. ¿No le parece esto preocupante en cuanto a la libertad de expresión, libertad de prensa? En principio, señor Villarreal, el gobierno y el Ejecutivo, y yo obviamente como ministro de Justicia, somos defensores de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. No cabe duda que nuestra posición va a ser siempre en favor de la libertad de prensa, y creemos y estamos convencidos que una democracia se sustenta justamente en la libertad que tienen los periodistas de poder informar con claridad y con probidad. Sin embargo, los proyectos de ley que se puedan presentar o que se puedan debatir obedecen a un caso aislado o casos particulares. Entonces hay que examinar en su verdadera medida qué es lo que se señala. Yo en estos momentos, como le digo, tampoco no voy a poder señalar, pero me refiero a expresar el contenido de la norma, pero tenga la plena seguridad y tenga la comunidad periodística la plena certeza que desde el Ministerio de Justicia y del gobierno lo que vamos a hacer es siempre respetar la libertad de expresión y proteger la digna tarea que hacen los periodistas en favor de la información y de la comunicación. Ministro, cambiando un poco de tema, ¿hay una nueva fecha o reunión quizá con el fiscal Juan Carlos Villena o con quien que responda en realidad para ver el tema de las facultades de la policía en cuanto a las investigaciones? Vea usted, yo ya lo mencioné ya hace algunos días, tuve una reunión con él para invitarlo a la reunión del Consejo de Reforma del Estado que, como lo acabo de expresar, se va a llevar a cabo el próximo 9 de enero en los salones del Palacio de Gobierno. Efectivamente lo invité y también comentamos sobre la naturaleza de este decreto legislativo, quien todavía él no lo había revisado totalmente y yo no había terminado de explicárselo. Yo lo invité para que el próximo viernes él participe de una charla que en el Ministerio de Justicia hemos programado para poder examinar justamente los alcances y el contenido de varios de estos decretos legislativos, incluyendo el decreto legislativo. Desde la perspectiva del Ejecutivo y de este gobierno, esta norma es una norma que no colisiona con la facultad del Ministerio Público. Creo que ha habido un poco tal vez de rapidez en los comentarios y debemos llegar todavía al análisis para poder explicar si efectivamente claro, o no. ¿y la respuesta del fiscal fue, ¿no?, digamos, positiva en la participación de este viernes? Desde luego que sí. Yo lo invité y me dijo que sí, que efectivamente él aceptaba la invitación y que de todas maneras el Ministerio Público iba a estar presente en esa reunión del próximo viernes 5, que es en unos días más adelante, ¿no? Que también ustedes como prensa están invitados para poder observar y sobre todo escuchar a los ponentes de este evento que está realizando el Ministerio de Justicia. Perfecto. Ministro, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Muy buenas tardes. Correcto. Muchas gracias a ustedes también. Las palabras del ministro de Justicia.